Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a presentar una noticia por parte de la Universidad Sergio Arboleda, la carrera criminalística, por mi parte Iván Cañón Sandoval y de mis compañeros. Aida Luz Maya Muñoz. Samara Parra Ávila. Y Karen Delgadillo. Bueno, en este les vamos a hablar sobre el caso de la Dalia Negra. Bueno, esto ocurrió en un asesinato o homicidio de Elizabeth Shore, una mujer de 22 años, cuyo cuerpo fue descubierto el 15 de enero de 1947 en Los Ángeles. Bueno, a ella la apodaban la Dalia Negra por su cabello oscuro y por su gusto por la ropa negra. Fue encontrada en un terreno baldío con el cuerpo horriblemente mutilado y viscerado. En la mañana del 15 de enero de 1947, Betty Bersinger caminaba con su hija pequeña por una calle sin terminar, una zona que aún estaba en construcción. Este vecindario se llamaba Leimar, en la ciudad de California. Cuando vio que ella pasaba, pues ella pensó que era como un maniquí o pues no se imaginaba que era esta chica. Cuando se acercó, se espantó horriblemente porque vio un cadáver mutilado y desnudo. Inmediatamente ella llamó a la policía, pero en realidad era el cuerpo de esta chica, quien había sido cortada en dos, justo de la cintura, y no había ni un rastro de sangre. Esto era lo más raro. Esa mujer había sido asesinada e limpiada, o sea, como si fuera sido por una persona que sabe mucho de medicina. En otro sitio, en otro sitio, gracias a que las huellas dactilares estaban registradas por una detención ocurrida 4 años antes, la víctima fue identificada pues con rapidez. Las pericias forenses certificaron el horror de la joven había atravesado. El cuerpo había sido seccionado por la mitad a la altura de la cintura y había sido drenado o sea, prolígicamente. La sangre, toda la sangre, su rostro estaba cortado desde la comisura de los labios hasta las orejas. Le habían arrancado el brazo, el corazón, incluso todos los intestinos estaban, o sea, ya no tenía nada. Estaba mutilado completamente el pezón izquierdo y el abdomen estaba cortado. En la vagina tenía un trozo de sí misma, había sido asfixiada, tenía las piernas fracturadas por los golpes de un bate y las marcas en las muñecas y los tobillos revelaban que había sido torturada por varios días, aproximadamente 3 días. Sus restos habían sido llevados hasta un lugar aparte, no había sido como que no la mataron ahí en el sitio, sino que la habían movido y la habían puesto en una manera muy extraña. Tenía marcas en sus manos, en la cabeza, en los codos, tenía los codos doblados en un ángulo recto. El asesino había dejado la huella del talco de su zapato un día en la tierra y también las marcas de los neumáticos del auto que había sido trasladado en la escena. Hallaron además una bolsa de cemento y restos de agua ensangrentada. La investigación reveló que había sufrido traumas importantes, incluyendo golpes en la cabeza y que su cuerpo había sido desangrado, lo que planteó dudas sobre las habilidades de su asesinato. Se investigó varios sospechosos, entre ellos Robert Red, un vendedor casado con quien Shore había salido brevemente y la última persona quien la vio con vida. Él fue arrestado el 19 de enero, pero lo liberaron el día siguiente. El 24 de enero, inspectores de la policía de Los Ángeles tenían la libreta de direcciones de Shore y otros documentos personales y una nota compuesta por titulares que decía: aquí están las pertenencias de Dalia. Próximamente ellos recibieron más cartas, pero en ninguna pudo relacionarse de manera concluyente en el caso. El 28 de enero, el veterano del ejército Daniel presentó a la policía primeras confesiones demostrando la falsedad de este caso. Shore presentó un reto para los investigadores tras viajar a California desde Massachusetts. Algunos teorizan que su asesinato fue el resultado de una cita que terminó violentamente. Otras personas dicen que su padre pues fue el que la asesinó, ya que él se negó a reconocer el cadáver. Una vez identificados, los restos fueron enterrados en el cementerio. Un poco antes del homicidio se había estrenado la película de la Dalia Azul. Protagonista era otra chica, pero dicen que esto se basó mucho al caso de la Dalia Negra, ya que como termina
la película y toda su escena, pues es muy parecida a cómo dejaron a la Dalia Negra. Y esta película se llama La Dalia Azul. Entonces tenían mucho parecido. Voy a decir una opinión, ¿no? Que para mí el caso pues, refleja un crimen planeado, pero con mucha precisión, cometido por alguien con pues, conocimientos médicos y un sadismo exageradamente altísimo. Porque pues la forma en la que se vio el cuerpo mutilado y expuesto demuestra que eso no fue un acto impulsivo, sino fue más como un mensaje, ¿sí? Que pues en mi opinión la razón principal por la que este caso sigue sin resolverse es porque detrás del asesinato hubo poder, silencio, manipulación que impidió que la verdad saliera a la luz. Este Ese caso es fue mi con mucha punto de codicia. opinión. No, pues para dar otro punto de vista. No, sí, pues con lo de que, o sea, la persona, por así decirlo, o sea, lo que le quitó el pezón y le había cortado la vagina y todo eso, o sea, eso siento que quería como dejar como alguna especie de mensaje o algo porque, o sea, yo creo que lo dejó simplemente como por ser mujer, le quiso hacer eso, o sea, siento que eso es muy triste, muy duro. Sí, no, total. O sea, es como que, o sea, fue tan planeado, literalmente siento que tuvo que ser alguien que tuvo contacto con ella muchas veces, o sea, conocerla, saber a dónde iba, qué iba a hacer, en dónde iba Más a que estar, con contacto, quién. más que contacto diría que fue como una, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Se me olvidó esa palabra. Como un acosador, no como alguien conocido, sino como un acosador, claro. Una persona obsesionada con ella. Sí, Sí, no así. sé, algo así. ¿Qué parte seguimos, muchachas? Pues sobre Red, el ¿Sobre qué? comerciante que estaba casado, de 25 años. Pues él relató que la noche del 8 de enero, él vio caminando a la Dalia Negra por la calle y paró su auto. Ella le dijo que no tenía dónde ir y pues él se ofreció a llevarla a un motel. Él contó que ella estaba indigestada por algo que había comido y pues pasó la mayor parte de la noche en el baño. También dijo que entre ellos no había ocurrido nada. Em, Dijo que por la mañana la llevó a la estación para que dejara su valija en consigna. Y a las 6:15 la dejó en el Hotel Cecil, que queda en el centro de la ciudad. Elizabeth le había dicho a Red que se vería allí con su hermana Virginia. Pues al comienzo de la investigación, todos pensaron que Red era pues el principal sospechoso, pero la esposa de él lo negó, ya que ella dijo que había estado toda la noche con él, eh, y pues además Red pasó por el detector de mentiras y por eso era la verdad que básicamente es una medicación psicoactiva que se usa ocasionalmente para conseguir confesiones. Mientras tanto, el verdadero asesino escribió varias cartas donde se autodenominaba como el Vengador de la Dalia Negra. El 25 de enero, la policía encontró el bolso, un zapato de Elizabeth en un basurero. Ambos fueron reconocidos por Red. Todo obviamente pues dejó en claro que el que había cometido el crimen iba literalmente un paso adelante, o sea, lleva muchísimo, o sea, mucho paso por delante. Entonces, pues entre el 10 y el 15 de enero, la valija de Elizabeth se había encontrado en la estación y los detectives de homicidios estaban desconcertados. Los sospechosos ahora subieron a 22 y los policías ahora eran 250. Pero la investigación está cada vez más enmarañada. Las habladurías y los chismes obviamente se empezaron a intensificar y había gente que decía que el actor y director Orson Welles o el estrafalario artista Man Ray habían sido. Por otra parte, también se dijo que Elizabeth había sido una presa codiciada para la filmación de un snuff movie, que básicamente es una película que se graba por asesinatos reales. Mm.
¿Cómo explicarlo desde un punto más específico? Yo siento que ahí no solo fue un asesino, sino fue varios. Solo que pues se utilizó, si en ese caso hubiera sido alguien poderoso, se utilizó mucho el poder, el miedo y la manipulación y pues salvo dinero. Entonces no me queda claro que una persona haya podido realizar todo eso tan efectivamente en esos tiempos. Eso fue con mucha ayuda y básicamente compras. Hasta incluso Sí, familiares, a familiares o amigos los compraron o algo. Estoy de acuerdo con eso. O algún tipo de envidia, de pronto la mandaron a matar o algo así. No, eso fue más que mandar a matar, eso fue una planeación muy bien elaborada. no, Pero porque pues la... ella decía que era muy bonita, o sea, que ella se vestía de negro y era como muy reservada, muy tímida, entonces pues en parte Sí, claro. alguna mujer por envidia pudo haber hecho todo eso. Algo más que Incluso, quieran decir. incluso, o sea, siento que también como que la primera persona que querían inculpar, pues se notaba muy, o sea, muy sobre muy la superficie que esa persona no era, porque, o sea, tenía, por así decirlo, pues una gran coartada, que era la esposa que había estado con él. Entonces, pues siento que en ese sentido como que las jugadas tal vez de inculparlo a él, pues no le salió muy bien, que digamos. Bueno, ¿y quién cuenta quién era la Dalia? Sí, sí. Bueno, Dalia, la Dalia Negra o Elizabeth Short, pues nació el 29 de julio de 1924. Ella fue, o sea, entre sus hermanas ella fue la cuarta y creció a las afueras de la ciudad de Boston, Massachusetts. Pues ella vivió muchos dramas familiares y problemas de salud. Su padre perdió todos los ahorros de la familia en 1929 tras el desplome de la bolsa y desapareció repentinamente. La familia pues creyó que se había quitado la vida después de que se supiera que su automóvil pues apareció abandonado en en un puente de Boston. Eh, de niña, Elizabeth padecía una afección respiratoria y tuvo que ser operada a los 16 años. Pasaba los inviernos en Florida con amigos de la familia para escapar del frío de Massachusetts. Además, tenía poca educación ya que había abandonado la escuela secundaria. Ya en 1942, la madre de Elizabeth recibió una carta de su marido, al que habían dado por muerto. En esa se veía que él los había engañado y que tenía una nueva vida en California. Elizabeth se fue temporalmente a vivir con su padre, pero se mudó a principios de 1943. Los últimos años de ella fueron inestables, ya que se trasladaba hacia muchos lugares. Se mudó de casa de su padre a la ciudad de Santa Bárbara, donde fue detenida por consumir alcohol siendo menor de edad y enviada de vuelta a casa con su madre. Después de esto, regresó brevemente a Florida y se volvió a ir a Los Ángeles para intentar triunfar como actriz. Pues durante los 6 meses que ella vivió en Los Ángeles, Elizabeth nunca permaneció en un solo lugar. Ella constantemente cambia de empleo y de hogar, pues ella era muy conocida por tener una belleza sorprendente para su edad. Poseía los ojos claros, azulados, el cabello negro y su rostro tenía una contextura preciosa. Sin duda, era muy llamativo para seducir a los hombres y así poder costearse una vida decente en donde recibía ingresos por sus salidas con este tipo de personajes, sin persistir en el sexo como opción. Ella llevaba una vida muy social, demasiado. Ella era muy activa en las citas y los hombres la llenaban de regalos. La policía descubrió más tarde los nombres de los 75 hombres en una agenda que Elizabeth tenía. Con el paso de los años, Elizabeth comenzó a tener una vida libertina. Actuaba en bares en busca de una oportunidad como actriz, pero mantuvo el negocio de la seducción. Residía usualmente en hoteles y sus comidas eran pagadas por sus acompañantes de la noche hasta que encontraba un nuevo hombre al cual seducir. Durante su apogeo como actriz en bares lujosos de la zona, decidió presentarse en enero de 1947 como la imagen oficial del Hotel Cecil, el cual está buscando reinaugurarse luego de la crisis económica sufrida en el país, especialmente la crisis ocurrida en los años 30. Para el ex policía Vince Carter, la vida de Elizabeth en Hollywood parece seguir un patrón, según declaró a Haugen en una entrevista para su libro. Él dijo, no daba señales de tener ningún empleo, estaba arruinada. Sin embargo, de repente parece tener algo de dinero.
Tanto sus compañeros de piso como los camareros y los empleados del hotel la describieron de la misma manera. Era una persona reservada, nunca hacía confidencias. Elizabeth pues estuvo un gran tiempo en Los Ángeles hasta su fallecimiento, excepto por una pequeña temporada en la que huyó a San Diego por miedo a un exnovio. Luego de que se fuera a San Diego, pues ella regresó el 8 de enero de 1947 con un viajante del comercio que se había encontrado, con el que se había encontrado y pues la dejó en el hotel Biltmore. Y pues él decía que ella se veía muy asustada. Esa noche, Elizabeth fue vista en el vestíbulo del hotel con mucho miedo, hacía muchas llamadas telefónicas, más o menos acerca de las 10 p.m., pues ella se fue del hotel. El paradero de Elizabeth durante sus últimos días es controvertido, pero aquella noche en el vestíbulo del alojamiento fue la última vez que oficialmente fue vista con vida. No es por... Definitivamente. Habla tú primero. ¿Verdad? Yo creo que definitivamente sí fue como en parte de alguno de los hombres con los que ella estaba, tal vez como que le dio celos, ver cómo no era simplemente de ella, de él, perdón. Entonces por eso en parte siento que la mató de una forma como muy brutal, como recordándole en parte que era una mujer. No sé, eso es lo que opino yo, ¿no? John, no es por generalizar, pues yo creo que en ese, más que todo en ese país, ¿cómo lo digo? Es que, como dijeron, ella venía de una familia, pues, no digamos que muy buena que digamos. Y pues ella se introdujo al alcohol desde muy joven, ¿no? Y pues todo lo que se relata es que ella era, por así decirlo, algo manipulable porque pues buscaba fama con el sueño de América. Entonces, varios hombres atractivos, por así decirlo, uno que otro, se aprovecharon de eso y pues llegó el turno de un hombre o un acosador en estos dos casos que aprovechó, ¿no?, sus malas intenciones o malos caminos para aprovecharse de ella y pues abusar, matarla más bien, no abusarla, matarla. Solo es mi No, lo opinión. que se logra observar es que la persona que la mató fue sádicamente, fue por sevicia, como que la distinguía y lo hizo con dolor, ¿saben? O sea, como que, como que sí, como que él ya tenía varios hombres y eso le afectaba de alguna otra forma. Le daba celos. Es Sí. como que aplicó la de, si no es para mí, no es para nadie. Sí, yo creo que literalmente fue eso. Y la forma en la que la mató y la dejó, siento que fue como un mensaje que quería dar. Pero ven, Además, ¿cuáles son las confesiones o qué fue lo que pasó después? Claro, ya entonces empezamos con las falsas confesiones y los paquetes misteriosos. El 15 de enero, cuando Bersinger se topó con el espeluznante cadáver mutilado de Elizabeth, las autoridades la identificaron gracias a unas huellas dactilares que coincidían con las que habían tomado cuando fue detenida por consumir alcohol, siendo menor de edad unos años atrás. Los investigadores sospecharon que el asesino podría haber sido un médico debido a la posición en la que había sido cortado el cuerpo de Elizabeth. Basándose en las primeras sospechas de que el asesino podía tener conocimientos de disección porque el cadáver presentaba cortes muy limpios, también se pidió a los agentes que investigaran un grupo de estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad del Sur de California. Esto se dice en un relato histórico del FBI sobre este caso. La policía tenía varias pistas, pero ninguna les llevó a atrapar al culpable. El 24 de enero de 1947 ocurrió lo que muchos consideran como un gran avance, cuando un paquete sospechoso que contenía la supuesta partida de nacimiento de Elizabeth, fotografías, tarjetas de visita y una libreta de direcciones fue enviado por correo al periódico Los Ángeles Examiner. Quien envió el paquete había utilizado recortes de periódicos para transmitir el mensaje. Aquí están las pertenencias de la Dalia. El paquete había sido limpiado con gasolina, la misma hallada en el cuerpo de Elizabeth, por lo que la policía creyó tener al sospechoso. Pero las huellas estaban comprometidas y la pista se enfrió. La policía entrevistó a más o menos más de 100 hombres en relación con el caso, pero aún así no se logró acusar a nadie. Varios confesaron falsamente haber cometido el delito. Pero un antiguo detective de la policía de Los Ángeles, Steve Holden, sigue convencido de haber resuelto el caso. Y el principal sospechoso, el 10 de enero, un día antes de la desaparición de Elizabeth, Robert Red tuvo una cita con ella. La encontró caminando sola por la calle y decidió invitarla a salir gracias a su atractivo, a su asombroso atractivo. El hombre comerciante de 25 años llevó a Elizabeth a su carro hasta el motel para tener relaciones con ella.
pero esta no le permitió, ofreciendo excusas sobre su estado de ánimo, decidiendo así, pues dormir para pasar la noche. A la mañana siguiente, Elizabeth mintió diciendo que debía ir a la terminal de autobuses a dejar una maleta y luego llegar a su hotel para reencontrarse con su hermana menor. De esta manera, Red acompañó a Elizabeth a la estación y alrededor de las 4 de la tarde dejó a la mujer en el umbral de su hotel para no verla nunca más. La recepcionista de turno de aquel día contó haber visto a Elizabeth salir del hotel durante la noche. A las 10 de la noche del 11 de enero de 1947, Elizabeth salió del Hotel Cecil y desapareció misteriosamente. Ella no fue encontrada sino hasta 3 días después, el 15 de enero, cuando Betty Versirner caminaba junto a su hija por el Lemir Park, el cual era un pastizal en el que parecía haber construcciones. Mientras Betty caminaba por el sendero, su hija de tan solo 5 años observaba la zona y llamó la atención de su madre al mostrarle un maniquí tirado junto a la grava que parecía partido a la mitad. Se acercaron para observar el artefacto con atención, pero la calma desapareció cuando Betty notó que no se trataba de un cadáver descuartizado de la desaparecida Elizabeth. La mujer gritó como nunca en su vida y tomó a su hija para salir corriendo del lugar cuanto antes y posteriormente llamar a la policía. El caso fue todo un reto para el cuerpo policial cuando la investigación comenzó. El cuerpo de Elizabeth se encontraba dividido a la mitad desde la zona de la cintura, con un corte quirúrgico muy minucioso y perfecto. Su cuerpo había sido drenado completamente, por lo que no esclarecía allí ni una sola gota de sangre. Había sido golpeada múltiples veces y amordazada en las extremidades. Sus órganos e intestinos habían sido retirados de su cuerpo y parte de su muslo había sido utilizado para violarla. Sin embargo, a pesar de todas estas calamidades, que sin duda afectaban a la sensibilidad del espectador, el aspecto más aterrador de su cadáver residía en su rostro, la cual se formaba la reconocida sonrisa de Glasgow, un corte horizontal en el rostro que partía de su oreja hacia el otro extremo recorriendo sus labios, como quien dice una sonrisa de oreja a oreja. Respecto de su aspecto físico, a pesar de los golpes en todo su cuerpo, el cadáver se encontraba aseado, bañadito. Todas partes estaban bien aseadas. Las uñas estaban aseadas, estaban arregladas, no tenía sangre o suciedad. Su cabello había perdido su tonalidad negra, mostrándose de un tono rojizo oscuro. La disposición del cuerpo era antinatural, siendo que sus brazos puestos hacia arriba formaban ángulos rectos con los codos, mientras su rostro girado hacia la derecha se mantenía de perfil. Cuando el cuerpo fue procesado para llevarlo a la autopsia, el equipo forense encontró distintos tipos de tortura, perdón, como quemaduras de cigarrillos, desgarramiento de la piel y golpes que parecían haber sido efectuados con un bate para fracturar sus extremidades. Se determinó que la causa de muerte fue por shock cerebral debido a las contusiones de la cabeza y la pérdida exagerada de sangre. Hubo afirmaciones que expresaban que la mujer de tan solo 22 años fue torturada durante 72 horas. El caso se volvió tendencia en la ciudad que llevó a los medios de comunicación a ser parte del hito producido por la expectativa de las personas, sobresaturando y entorpeciendo la investigación. Apodaron a Elizabeth como la Dalia Negra, nombre precedido por el estreno de la película de la Dalia Azul, largometraje sobre el asesinato de una mujer, cambiando el color debido a la distinción de Elizabeth al vestir de negro para lucir elegante y llamar la atención. Con la influencia de los medios de comunicación en el caso, la prensa intentó seguir las pistas de los posibles sospechosos y un periódico local llamado Los Angeles Examiner recibió unos días después de haberse encontrado el cuerpo una llamada del presunto asesino de Elizabeth. El hombre buscó que el periódico divulgara su inconformidad respecto a la investigación hecha por las autoridades, argumentando que no estaban haciendo bien su trabajo para dar con él, el verdadero asesino de Elizabeth. La prensa desconfiada y reticente de la información pidió pruebas al hombre misterioso, y este, para comprobar su identidad, envió a las oficinas del periódico el registro de nacimiento de Elizabeth, fotografías de ella, tarjetas de crédito y una agenda de direcciones de amigos cercanos de la mujer. Aun luego de haber obtenido pues, todas esas pruebas contundentes, el cuerpo de investigación fue incapaz de definir y encontrar al asesino de Elizabeth. Con el paso de los días, la investigación se estancó. A pesar que la policía había investigado y había descargado a más de 400 sospechosos del asesinato, el asunto se archivó dentro del cuerpo policial, llegando a un punto de no retorno, en donde se dejó a un lado como un caso sin resolver. En 1999, 52 años después del incidente de la Dalia Negra, Steve Holder acudió a las autoridades para argumentar que el asesino de Elizabeth en 1947 era su padre, George Holder.
Steve mostró un álbum fotográfico que había encontrado recientemente en el que había fotos de Elizabeth. El hombre especificó que su padre era médico y tenía un consultorio aledaño a la zona del Hotel Cecil durante esa época. Hubo quienes aseguraron haber visto a Elizabeth y al padre de Holder por la zona, paseando en un Ford Sedan del 36, mismo automóvil que se vio recorrer las zonas horas antes de encontrar el cadáver. Pero no son las coincidencias de los detalles los que alertaron y motivaron a Holder a hablar, sino la forma antinatural del cuerpo después de abandonado, representando una de las obras favoritas de su padre, el Minotauro de Man Ray, pintura que muestra un hombre con los brazos hacia arriba formando ángulos rectos con el rostro de perfil hacia el lado derecho. Mm, como yo ya lo había hecho, bueno, no lo había hecho, ya lo creo. Eso fue voy a decirlo así, un proyecto planeado, pero muy, muy bien planeado. No solo fue un culpable, sino que fueron varios. Yo creo que fueron varios. Muchos cómplices. Y eso de que hubo muchos que se incriminaron falsamente, solo me hace creer que esa teoría es verdad, la verdad. Pues yo creo que en parte también se incriminaban como por el morbo, como por la curiosidad, porque pues todos esos casos más de una mujer bonita y todo eso, pues lógicamente causó mucho revuelo y muchos por la curiosidad o esas fantasías, esas cosas, yo creo que se incriminaban. Llama mucho la atención eso. Es como que, ay, sí, yo lo hice, ay, sí, yo soy más para llamar fama y todo eso. Claro, porque es que un caso así, más que todo en esa época, o sea, y en Estados Unidos yo creo que fue una cosa, un boom, una cosa loca, pero deja muchas cosas para pensar. Bueno, siendo el tema, si alguien más quiere opinar sobre ese punto de vista, voy a tomar como un no. Sí, Eh, yo creo que no. listo. Entonces, pues vamos a tocar el tema del ex detective de la policía de Los Ángeles, que ese, como ya había mencionado mi compañera, ese sospecha del propio padre que es el asesino. Hodel era un ginecólogo con la clínica propia en Los Ángeles que organizaba fiestas extravagantes para la élite de Hollywood en los años 40. Su apariencia encajaba con la teoría que solo un cirujano podría haber cortado el cuerpo con tanta precisión de la víctima. En este caso, Steve, cuyo libro de 2003, Black Dahlia Avenger, The Trek Story, se convirtió en un bestseller. Se obsesionó con el caso porque se rumorea que Hodel había salido con Chor, pero se convirtió en el principal sospechoso tras ser detenido en 1949 por una supuesta agresión sexual a su hija adolescente. Este fue absuelto, pero cuando la incapacidad de la policía de Los Ángeles para resolver el caso de Chor obligó a presentarlo ante un jurado en ese mismo año, Hodel fue incluido como un actual sospechoso. Su domicilio fue intervenido por las autoridades y, en una escalofriante grabación, Hodel pareció confesar su implicación a la muerte de la ex secretaria, perdón, y habló sobre Dalia Negra. Suponiendo que haya matado a Dalia Negra, ahora no podrían probarlo, porque se oye decir que Hodel en la grabación continuó entre comillas, ya no pueden hablar con mi secretaria porque está muerta. La maté. Quizás sí maté a mi secretaria, cerrando los puntos. En otra grabación, este reveló que me di cuenta que no podía hacer nada, así que le puso una almohada en la cabeza y la cubrí con una manta. Pedí un taxi. Pensaron que había un gato encerrado y ahora puede que lo hayan descubierto. La maté. Algo fuerte. Al saberse, al saberse perseguido, Joel abandonó la ciudad en 1950 y huyó a Filipinas, donde permaneció los 40 años siguientes. Sí, se permaneció estos años en Filipinas. Las escuchas no se hicieron públicas hasta 2003, cuando Steve compartió con el mundo lo que había averiguado sobre su padre tras su muerte en 1999. Sus pruebas eran convenientes. Steve encontró 5 testigos en periódicos que describían a Joel como el novio de Chor en la época de su asesinato. Y descubrió recibos de sacos de cemento que Joel había comprado días antes del asesinato. Cerca del cuerpo de Short, perdón, se encontraron sacos vacíos de cemento con la misma marca. Entonces la policía cree que en este asesinato se utilizó para transportarla hasta la calle donde se descubrió su cadáver mutilado. Un grafólogo estudió la escritura de Joel y la comparó con las cartas enviadas a Los Ángeles Examiner en 1947. Una de estas coincidían asimismo. Steve descubrió que una fotografía entre las pertenencias de su padre que guardaba un asombroso parecido con Short, aunque nunca se confirmó que fuera ella. Entre las posesiones del padre de esta, Steve también encontró los relatos del artista surrealista Man Ray,
Una chica con pelo oscuro y rizado. En diálogo con en el periódico de The Guardian, relató que en ese momento había pasado, Dios mío, se parece a Dalia Negra. Surgieron, perdón, más pruebas en 2018 cuando Steve afirmó que él había encontrado una carta de un ex informante de policía que decía que Shore fue asesinado con un hambre con las iniciales de GH. Según informó entonces el periódico Sour Pasadena. Steve creía que el motivo de su padre eran los celos. Según los informes, Shore mantenía una relación con un hombre en el momento y también creía que era un sádico, según informó la revista People, no, sí, People, en 2003, cuando se publicó el libro. La policía de Los Ángeles investigó las pruebas presentadas por Steve, pero no siguió adelante con la investigación. El ex detective dijo que había renunciado a intentar convencer a los funcionarios que revisaran, que reabrieran el expediente, entre comillas, diciendo, mi juez y mi jurado son el público, declaró The Guardian, y añadió, mis lectores entienden lo que estoy haciendo. En este caso, Steve no cree que haya asesinado solo a Elizabeth Short, sino sospecha que muchos más crímenes, entre ellos los siguientes tres. Lois Springer, a quien se halló asesinada en julio de 1949, muy cerca de donde se había encontrado el cadáver de Short. La actriz Jan Elizabeth Spengler desapareció en octubre de 1949, nunca más fue encontrada. Se sabe que esta estaba embarazada en pocas semanas, que quería hacerse un aborto y que se había puesto en contacto con un médico. Su cartera fue allá cerca de la casona de los Hodel. Y Jenny French. Era una actriz novata que fue asesinada en febrero de 1947, 4 semanas después de Elizabeth Short. ¿Listo? Eso es todo por mi parte. ¿Una opinión que tengan? Compartir, muchachas. Que es fuerte, más en el sentido de tú reunir pistas y todo eso y darte cuenta que el posible asesino que él descubrió muchas pistas es tu papá. O sea, uno cómo va a creer que el papá va a hacer esas cosas. Siento que eso en parte tuvo que haber sido muy duro para él, más tenerlo que publicar en un libro, porque digamos que la policía pues no quiso reabrir el caso. Entonces él simplemente pues dijo como pues bueno, publicar eso en el libro y que mis lectores sepan pues la verdad. Entonces siento que es algo muy duro, muy fuerte. Te daría Ush, la no, yo opinión. siento que la envidia era muy fuerte. O sea, el hecho de que ella de pronto tuviera, o sea, que estuviera saliendo adelante y sin él de pronto como que, no sé, algo ahí como que, Les daría la opinión, pero como habían mencionado, el papá la abandonó por sí. Entonces, una parte de sentido puede tener por el abandono. Porque pues padre no es el que engendra, sino el que cría. Sí, pero pues es que ella no tuvo pues ni siquiera un padrastro, por así decirlo. Entonces Pues ella ella simplemente, podría ver a los demás hombres que, por así decirlo, la trataron de ayudar, aunque no la trataron de ayudar con un abuso total. Las veía como una figura paterna, por así decirlo. claro, es que eso va como más en el tema de los dadillos, buscando la aprobación de otras personas, de la figura de algún hombre como figura paterna. Fuerte, fuerte. O tal vez el padre tenía otro interés con ella, pues ya que ella era tan linda, le daba celos que saliera con otros hombres. bueno, eso ya está muy loco. Pero pues puede ser, pero eso ya sería muy loco, o sea, y enfermo, no sé. Pues yo creo que todo lo que pasó con este caso es muy enfermo, entonces pues no está como muy descabellado. Pues eso es que eso deja muchas preguntas abiertas, pues como que nada, nunca estuvo Buenos claro, no días, se mi nombre es encontraron Rosa muchas Muñoz, pruebas, o tengo sea, todo 19 estuvo años, como soy muy mal. estudiante de la Sí, pues y Universidad hasta el día de Católica hoy Nacional no en se ha Nueva encontrado, Zelanda. bueno, pues todavía no se ha cerrado el Respondiendo a caso la como tal, pregunta sigue sobre el caso de archivado la ahí, Dalia Negra, todavía no se ha ¿cuál crees encontrado, que pues, fue la entre motivación comillas, detrás del al asesinato? responsable. Y dudo Dice que mucho no que haya nos existe llegado a una resolver la respuesta verdad. Sí, definitiva, pues sí, en su pero sí tiempo el varias chico, hipótesis. el Se hijo del, puede entre tratar de un comillas, crimen asesino, pasional sacó motivado las por pruebas y todo celos eso y o por no quisieron rechazo, reabrir el caso. Entonces, pues o yo que el creo que ahora va a asesino ser tenía mucho un más complicado perfil que se reabra el caso. psicopático y En sádico el y que el pasado crimen fue una forma de se puede decir que obtener alguien placer y lo hizo, dejar una pero tenía un huella, por poder así decirlo, personal sobre a otros. través de la Entonces, violencia ese extrema. poder pueda que siga ahí y Y estén también amenazados la gente que quieran una de casualidad hipótesis de resolver que ese caso. Elizabeth Short pudo
a ver si Sí, la aunque pues víctima yo creo que las personas tiene con implicadas con poder e ese caso, influencia en hace Hollywood, rato tuvieron lo que haberse que muerto. habría favorecido O la ya Sí, están muy no, ya, persecución cuchitos. ya. después del Pues caso. para algo sigue la descendencia. Personalmente creo que la Pero al Ah, sí, motivación igual, claro, puede pues pero no. pues yo surgir siento por que eso como el que modo en que se el hecho de manipuló el que ya no cuerpo, siga siendo muestra pues tan un fuerte, deseo de como que hace control como y que la gente se exhibición, olvide cada vez casi más. como si el Entonces como enemigo que ya buscara no le la ponen tanto revancha. interés. Eso Si hubiera, o convierte sea, al si se crimen no escuchara solo en un muchísimo acto más el caso violento, todavía, yo creo sino que lo en una volverían a especie abrir. de Sí, es muy puesta en probable. Aunque al escena igual, que pues, como todavía digo, de el oírla nos probable deja con más asesino ya está preguntas muy que viejo o respuestas, ya la se verdad. murió. A veces ya está, Y, ya Buenos días, mi falleció. nombre es Sofía Murcia, y tengo dudo 18 mucho años y soy que le estudiante de haya la contado a Universidad sus hijos y sus Pedagógica hijos le cuenten Nacional a sus hijos y en la así para Facultad de que, pues, como Humanidades. mantener la historia del caso, Respondiendo a la porque pues última supongo que cuando tú pregunta, creas, haces un ¿el Contarlo. la asesinato, policía pues tú manipuló no quieres como adecuadamente la que nadie se entere, y investigación? mucho menos se lo ¿Por vas a qué contar a sí tus o hijos por qué como no? si fuera una herencia. Sinceramente creo Bueno, que la sí, tienes policía buen no punto. actuó de la Sí, mejor no, manera. como que, ay, Aunque maté soy a consciente de una que en esa muchacha época no contaban con y los la dejé por recursos que allá existen tirada, hoy en día, aún normal. así No. cometieron errores ¿Con que qué no me tema parecían seguimos, resultaban básicos. muchachos? Primero, permitieron que la escena Pues se yo viera creo que ya en afectada y parte en una contaminada de las por secciones periodistas finales y personas sería curiosas. como los Segundo, elementos que se filtraron encontraron y información a que los fueron periodistas y a claves la para la prensa. Y investigación, ¿no? tercero, se Sí, dispersaron siguiendo demasiadas pues pistas y sin base sólida. em, Además, como por lo que la he leído del evidencia caso, el principal, círculo pues social de Elizabeth claramente era fue muy el cuerpo amplio de y su Elizabeth, historial con distintos hombres que generaba fue aún más encontrado sospechosos, lo que a mi seccionado por parecer la complicó cintura, aún más la completamente investigación. desangrado y con Mi nombre es múltiples Ana Karen incisiones y García, tengo 18 mutilaciones, años, estudio en incluyendo la la Universidad sonrisa de Pedagógica Nacional Glasgow, en la que se carrera de extiende desde la licenciatura en comisura de los Química. labios hasta las Respondiendo orejas. a la pregunta, Wow, o ¿cuál sea, fue el como quien mayor dice una obstáculo sonrisa de para oreja a resolver oreja. este caso tan antiguo y No, esto es muy complejo? La macabro. respuesta No, es muy perverso. el No, no, mayor no. obstáculo para Pues resolver el caso también de se la Dalia Negra encontró fue la una bolsa muestra de de cemento presión vacía con mediática. algunas Se gotas de convirtió agua el crimen en un ensangrentada. espectáculo y generó rumores, Y es como junto con la si hubieran cantidad de querido dejar sospechosos una y prueba, pero a la vez confesiones como falsas que que confundieron no a van la a encontrar policía. nada de ahí, o sea. A esto se sumaron las No, solo era como limitaciones un forenses tipo de de burla y ya. 1947 y Muy, la posible influencia vamos, de muy, muy personajes descarados. poderosos que Sí, porque pudieran si encubrir recordamos, el un asesino es como verdadero que le daba culpable. tanta rabia que la Todo policía esto desvió fuera, la por así decirlo, muy investigación y inepta la y no dejó lo descubriera. inconclusa. Entonces él como que a propósito también dejaba como muchas pistas. Siento que eso como que le divertía, o sea, eso era como muy retorcido de su mente hacer todo Más que eso. pistas, perdón, más que pistas eran simples burlas. Porque pues, no, eso no era una, sí se consideraba pista porque todo puede incluirse, pero eran más burlas que pistas, la verdad. Sí, es como si él supiera que no iban a hacer nada, no iban a encontrar nada y pues ya, Ya estaba todo preparado prácticamente. sí, no, ya. Pero en parte también puede que él tuviera como esa fantasía o esa cosa y que lo atraparan, porque pues hay mucho, o sea, pues me imagino que con todo lo enfermo que estaba con la situación y todo eso, pues no sería muy raro pensar de que tal vez él tenía como su fantasía con que lo atraparan. Pero pues yo Ah, siento que él habría salido de una, decir como, pues sí, soy yo, vea las muestras, no sé qué, pero o sea, no se encontró nada y él nunca salió a decir nada, o sea, fue como tan, o sea, como que quería, pero yo siento que quería poner a prueba qué tan competentes eran pues las autoridades de allá. Sí, y sí, resultaron pues, ser mediocres. señor. Resultaron ser muy malas. Hmm. Bueno, no malas. Desde mi punto de vista, eso estaba ya decidido y que no se puede resolver. No, y de pronto pues no sé si influyó algo que fue hace mucho tiempo, de pronto no estaban tan preparados. Además fue como algo muy, o sea, muy macabro, en serio. Yo siento que pronto también puede influir eso de la época. Se asemeja casi llegando a Jack el Destripador. Sí, algo así, o sea, por lo que no fue como tan, no, digamos, no, la ciencia no era igual, porque pues no se sabían muchas cosas sobre cómo manejar muchas pruebas o saber buscar más información, entonces yo creo que eso lo cerró mucho a poder resolver el caso. Sí, al igual también por lo que, pues también como hubo varios asesinatos después de eso y que me imagino que allá en Estados Unidos como que mucha gente por querer cumplir como su sueño de ser famoso, de ser actriz, pues se rodeaba como de muchos hombres peligrosos, entonces como que eso se volvió como un boom, entonces siento que hubo como muchas muertes o muchos casos relacionados a eso, entonces como que la policía no sabía cómo tal vez a qué tomarle más atención o tomarle más importancia o relevancia. Y como eran de poder, pues en parte me imagino que tal vez los sobornaban o, Pues, sí, o pues no dejaban como que se continuara bien con las investigaciones. pues prácticamente Estados Unidos es el lugar donde más asesinos seriales han nacido. Es como uno de los principales países donde están mal mentalmente de la cabeza de esas personas. Sí, porque la gran mayoría de asesinos seriales son pues casos conocidos de Estados Unidos, ¿no? Eh, Sí, es como que tienen muchos vacíos allá, como que no son como, por decirlo, felices. Y quién sabe, o sea, deben tener muchos traumas para que generen esos vacíos y busquen, o sea, la forma
o sea, de saciar ese sentimiento en lastimar a las personas. Uy, no, muy loco, muy enfermo. También se encontró una huella de zapato hundida en la tierra cerca del cuerpo. Sí, no era No, como la forma del tacón, ¿no? No dice que una huella de zapato, zapato. zapato. Pues sería ilógico lo del tacón. Bueno, igual, no hay mucho que decir. Bueno, yo no tengo mucho que decir sobre eso, pues. Y cerca a, bueno, dice que el bolso y un zapato de Elizabeth fueron encontrados en un cubo de basura a corta distancia de la avenida Norton. O sea, es cerca donde ella la encontraron las pertenencias de ella. Sí, como, o Sí, sea, como no encontraron nadie ahí, o sea, tuvieron que limpiar muy bien todo, o sea, demasiado. sí, pues si la persona tal vez era un médico, pues yo creo que conocía muy bien de la desinfección y de limpiar todo eso. Ok, entonces. Sí, al igual también se encontraron pues las cartas y paquetes que el asesino enviaba a los periódicos, incluyendo pues como ya había mencionado anteriormente, la fecha, el certificado de nacimiento, tarjetas de ellas, fotografías y nombres escritos en pedazos de papel. Al igual también se encontró en el cuerpo de otra víctima relacionada con el caso, con lápiz labial. Se encontró en el cuerpo de Celine Henry algo que decía fuck you, BD. Entonces, pues eso creo que en parte también era como queriendo dejar una especie de mensaje. Como que querían dejar ahí como para que supieran como, ah, pues ya está identificada la persona, ahora solo falta descubrir quién fue. La cuestión es qué significará ese BD, porque si pensamos, la verdad, no sé, como que, qué podría significar ese BD. Siento que podrían ser como las iniciales de algún nombre. No sé, está como raro. Mm, Estos elementos sugirieron que el asesino fue alguien que planteó y ejecutó el crimen de manera cuidadosa, pero también cometió algunos errores que podría haber ayudado a la policía a identificarlo. A pesar de la gran cantidad de pistas y sospechosos que habían en el caso de la Dalia Negra, pues este caso sigue sin resolverse. ¿Algo más, muchachos, que quieran agregar? mm, no, pues yo creo que hasta el momento ahí todo ya simplemente sería como agregar a nuestros invitados especiales como para que nos den su opinión pues desde diferentes puntos de vista, ¿no? Siguiente invitado tenemos a Samuel Narváez. Cuéntanos más de ti. Gracias, Samara. Soy Samuel Jacome Narváez, tengo 18 años, estudio actualmente psicología, tercer semestre en la Universidad Sergio Arboleda. Em, Muchas gracias por estar aquí hoy. Te haré unas preguntas y espero que puedas responderlas. ¿Listo? Claro que sí. ¿Cuál crees que fue el mayor obstáculo para resolver este caso tan complejo y antiguo? El mayor obstáculo siento yo que fue la cantidad de falsos culpables que surgieron. Sí, como el caso fue bastante sonado en ese tiempo, pues pienso yo que el motivo por qué salieron tanta gente diciendo que fueron los culpables del asesinato fue por la fama. Entonces eso siento que fue bastante como un obstáculo, sí, para las policías, ya que al ser tanta gente no sabían pues cómo llevar la situación y tener tantos culpables también siento que influyó mucho en la veracidad de pues, los culpables, ¿no? Claro, bueno, segunda pregunta, ¿qué impacto piensas que ha tenido este caso en la forma en que se investigan homicidios en la actualidad? Pues yo siento que como fue un caso bastante complejo debido a la falta de evidencias dirigidas hacia un verdadero culpable, como tal evidencias sí habían, pero no que inculparan específicamente a alguna persona. Entonces yo siento que a posteriori podemos decir que se fueron creando instrumentos que facilitarán la medición de huellas dactilares, no sé, marcas de rastros de ADN, por ejemplo, que hoy en día se suelen utilizar para, pues, determinar un verdadero culpable con mayor facilidad. Perfecto. Bueno, como tercera pregunta, ¿qué aspectos del caso de la Dalia Negra te parecen más impactantes o sorprendentes? Pues me parece más que todo impactante el cómo, pues, encontraron el cuerpo en esa zona de construcción, de cómo estaba sin una gota de sangre, que ya habían vaciado todo, pues, la sangre, cómo estaba mutilada, cortada a la mitad. Entonces, eso fue lo que más como me parece impactante. Claro, entiendo. Como cuarta pregunta, ¿cuál crees que fue la motivación detrás del asesinato de la Dalia Negra? Pues desde mi postura, desde mi perspectiva, yo siento que
pues fue el papá. Y pues los motivos, como pues veía yo que se aprovechaba mucho de, pues, de la Dalia Negra para que lo ayudara económicamente, entonces yo siento que en algún momento ella se dio cuenta que se estaba aprovechando y le dijo como que no se siguiera aprovechando de ella, y pues yo no sé si esto habrá generado alguna reacción en el papá, sometiéndolo a generar el asesinato. Ok, y por último, ¿piensas que la policía manejó adecuadamente la investigación y por qué? Pues yo siento que de cierta manera lo supieron llevar, pero obviamente fue decepcionante no haber encontrado, bueno, no haber resuelto el caso como tal. Pero sí pienso que dentro de lo que pudieron haber hecho, sí pudieron haber hecho algo más, como no dejarse llevar tanto por todo el poco de gente que empezó a decir que fueron ellos los culpables, y más como tener el caso más como escondido, un caso más discreto para evitar tanta polémica y evitar tanta gente como falsos culpables. Eh, pues me parece muy curioso lo que dices, la verdad, y nuevamente te agradezco por poder acompañarnos y darnos tu punto de vista sobre este caso tan estremecedor. No, dale, con mucho gusto. Buenos días, mi nombre es Luisa Muñoz, tengo 19 años y soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional en Lenguas Extranjeras. Respondiendo a la pregunta sobre el caso de la Dalia Negra, ¿cuál crees que fue la motivación detrás del asesinato? Diría que no existe una respuesta definitiva, pero sí varias hipótesis. Se puede tratar de un crimen pasional motivado por celos o por rechazo, o que el asesino tenía un perfil psicopático y sádico y que el crimen fue una forma de obtener placer y dejar una firma, por así decirlo, personal, a través de la violencia extrema. Y también una hipótesis de que Elizabeth Short pudo haber sido víctima de alguien con poder e influencia en Hollywood, lo que habría favorecido el encubrimiento pues, del caso. Personalmente creo que la motivación fue más allá de un simple impulso. El modo en que se manipuló el cuerpo muestra pues un deseo de control y de exhibición, casi como si el asesino buscara enviar un mensaje. Eso convierte al crimen no solo en un acto violento, sino en una especie de puesta en escena, que todavía de hoy en día nos deja con más preguntas que respuestas, la verdad. Buenos días, mi nombre es Sofía Murcia, tengo 18 años y soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional en la Facultad de Humanidades. Respondiendo a la última pregunta, ¿piensas que la policía manejó adecuadamente la investigación? ¿Por qué sí o por qué no? Sinceramente creo que la policía no actuó de la mejor manera. Aunque soy consciente de que en esa época no contaban con los recursos que existen hoy en día, aún así cometieron errores que a mi parecer resultaban básicos. Primero, permitieron que la escena se viera afectada y contaminada por periodistas y personas curiosas. Segundo, filtraron información a los periódicos y a la prensa. Y tercero, se dispersaron siguiendo demasiadas pistas sin bases sólidas. Además, por lo que he leído del caso, el círculo social de Elizabeth era muy amplio y su historial con distintos hombres generaba aún más sospechosos, lo que a mi parecer complicó aún más la investigación. Mi nombre es Ana Carrillo García, tengo 18 años, estudio en la Universidad Pedagógica Nacional en la carrera de licenciatura en Química. Respondiendo a la pregunta, ¿cuál fue el mayor obstáculo para resolver este caso tan antiguo y complejo? Mi respuesta es, el mayor obstáculo para resolver el caso de la Dalia Negra fue la mezcla de presión mediática, que convirtió el crimen en un espectáculo y generó rumores, junto con la cantidad de sospechosos y confesiones falsas que confundieron a la policía. A esto se sumaron las limitaciones forenses de 1947 y la posible influencia de personajes poderosos que pudieron encubrir el verdadero culpable. Todo esto desvió la investigación y la dejó inconclusa. Siguiendo con el tema, hoy traigo a una invitada especial llamada Angélica Sandoval Castillo, con 20 años de experiencia en la enfermería, y ella me va a decir sus opiniones sobre frente al caso de Dalia Negra. Entonces, dígame, señora Angélica, ¿usted qué piensa que Elizabeth Short realmente buscaba enfrente de la fama o solo quería una vida diferente? Frente a este tipo de asesinatos, ella viene o proviene de un hogar donde fue maltratada,
donde tuvo un entorno violento en el cual fue siempre minimizada y de hecho en ese entorno familiar se intenta acusar a su padre, pero pues nunca tuvieron una clara evidencia que pudiera hacer que él fuera culpado o fuera asesino o fuera, en este caso, encarcelado, dando cumplimiento a pensar que él fue el asesino de ella. En ese orden de ideas, ella intentó aparentemente salir de su entorno y buscar una mejor vida y buscar un futuro mejor para su vida y no seguir en ese ciclo de violencia y de ser minimizada. Listo. Muy buena respuesta. Sigo con la segunda pregunta. ¿Usted por qué cree que este caso sigue llamando tanto la atención después de tantos años? Bueno, realmente este es un caso que ha sido catalogado uno de los casos primero sin resolver. Segundo, donde ocurrió en un tiempo donde no era muy fácil evidenciar huellas digitales, ADN, donde la tecnología no era eficiente y eficaz para poder detectar realmente el asesino o los asesinos, teniendo en cuenta que también la brutalidad frente a la forma como fue mutilada y la forma como fue cortada, que hace pensar que una persona profesional en salud pudo haber tenido contacto o un directo responsabilidad sobre este caso, teniendo en cuenta que los cortes fueron muy precisos y fueron limpios y no dejaron unas aparentemente huellas muy visibles que pudieran haber dado con la investigación y poder definir realmente quién fue el asesino. Sin embargo, las heridas también hacen ver como si realmente la forma como fue asesinada también fuera un mensaje para alguien o para algunas personas que necesitaban recibirlo. Primero, las heridas que son contundentes en cabeza son heridas que fueron provocadas obviamente a propósito para causar la muerte y destrozar la parte de la parte superior donde pues no habría más lógica de cómo poder sobrevivir. La herida que se causa en la boca, que es una herida que va de oreja a oreja, es como dada a una herida consecuente de un tipo de mensaje de que la persona que muere es una persona soplona, que sea o pudo haber sido confundida o acusada de jugar en dos bandos, o también pudo haber sido acusada de ser soplona, que una persona que mentía o que en este caso daba información que no era. También la precisión sobre los cortes de la garganta, asfixiarla, ya teniendo la muerte activa de los golpes en la cabeza, ¿qué función tenía seguirla maltratando? Quiere decir que primero la ahorcaron y luego la golpearon. Esa podría ser la causa segunda de muerte, porque pues realmente al asfixiarla pues no había el hecho de golpearla. Entonces ahí toca definir cuál fue la causa real de muerte. Segundo, la mutilación de los órganos genitales dan a entender que fue por debajeada como mujer en su parte sexual y pues se infringía todo el dolor posible. Quiere decir que fue un acto de venganza y pasional de alguien que tuvo alguna relación cercana con él, más bien medio sentimental, porque sus lesiones eran supremamente agresivas y la intención era producir el dolor que pudiera más posible. Entonces, las zonas genitales son las zonas más de más irrigación sanguínea y son en ese orden de ideas las zonas que generan más dolor. Entonces, se hizo con la intención de lastimar bastante. O sea, es una asesinato de odio. O sea, mucho odio porque fue infringido mucho dolor para esa persona que sintiera la muerte. Y tercero, el hecho de que la partan a la mitad, lo que quiere decir es que o sea, era como un mensaje que el que se atreva a hacer lo mismo va a morir de la misma manera. O sea, una muerte difícil, una muerte fatal, una muerte que deja mucho dolor en el camino. Ok. Y la tercera y última pregunta, que si tú fueras parte del jurado popular de la época, ¿qué teorías hubieras creído sobre el asesinato? Pues realmente la mayoría de las teorías que se implantaron más sobre el tema de que es alguien que tenía conocimientos de salud es como el más acertado. Sin embargo, que hay que tener en cuenta que los jurados siempre son compuestos por personas diversas, de diversas amas de casa, profesionales, personas jóvenes, personas que no tienen mucho conocimiento, pero que pueden discernir una información clara sobre lo que se decía. Generalmente cuando hay los peritajes de la forma como murió la persona, la investigación y cómo aparentemente se procede, más los testimonios que dan las personas, donde no se sabe en este caso cuáles fueron verdaderas y cuáles fueron falsas, hay que tener pues una claridad y una mente muy abierta para poder validar lo que uno considere que es lo más real y lo más justo frente a la muerte de esta persona.
quién más lo hubiera podido causar y cuáles eran los intereses principales al querer callarla o al querer culpar a otra persona, porque pues finalmente nunca se comprobó y que es la razón de que sea tan importante un culpable y hasta el día de hoy todavía no se ha podido generar un cierre a este caso. Muchas gracias. Gracias por darme su opinión respecto a este caso. Gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado. No olviden seguirnos en Instagram, que es nuestra página oficial sobre estos temas.